temas. Alonso, qué bueno tenerte. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te parece esto? No bien juramentado el canciller, nosotros nos llamaba la atención, ¿no? A mí me llamaba la atención porque el ex canciller había mostrado una posición de mucha defensa, no solamente se había pronunciado con firmeza respecto a Venezuela, sino también, ¿no?, en defensa del gobierno de Dina Boluarte, o sea, bien alineado estaba, y lo sacan. Y las primeras declaraciones del nuevo canciller son estas, o estos son los modos de la diplomacia. Bueno, yo creo que lo primero que debemos señalar es que claramente las últimas elecciones, el 28 de julio, hubo un fraude en Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro controla las instituciones del Tribunal de la Judicatura, las instituciones electorales. Entonces, del 1,5 millones de venezolanos que hay en el Perú, solamente 700 pudieron votar. Lo mismo se vio en la diáspora venezolana que hay por prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, las instituciones internacionales, el Centro Carter denunció un fraude abierto, lo mismo hizo Naciones Unidas, la Unión Europea, en fin, varios países latinoamericanos. Eso creo que no está en duda, ¿no? Hay que decir las cosas como son. En Venezuela no hay un sistema democrático. Lo segundo, y creo que esto también es muy importante, y ahí patina el nuevo canciller, es que si bien los venezolanos deben resolver sus problemas, el impacto que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro en América Latina ha sido contundente, ¿no? Nosotros tenemos 1,5 millones de venezolanos en el Perú, hay más de 2 millones en Colombia, 500,000 en Chile, es decir, lo que sucede en Venezuela también nos afecta y nos afecta mucho y por lo tanto también debemos tener una postura clara al respecto, ¿no? Entonces, no es que solamente a Venezuela le afecte el tema de los venezolanos, sino nosotros también tenemos que decir algo, ¿no? Pero ahí viene la gestión del ex canciller Olaechea, ¿no? Y yo creo que hay dos temas que debemos analizar, dos categorías de análisis, ¿no? La primera es el tema de fondo, y la segunda son las formas. Correcto. ¿No? Las formas. El tema, por ejemplo, en las formas, el ex canciller creo que tuvo 3 errores, ¿no? 3 errores muy graves. El primero fue golpear la mesa, levantar la voz en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Claro, que le llamaron la atención. Le llamaron la atención por primera vez en la historia. Ni en la crisis de los misiles en los años 60, en la Guerra Fría, hubo un episodio así. Porque ahí es, digamos, el templo de la diplomacia. Se pueden decir muchas cosas, pero hay maneras de decirlo. Pudo haberlo dicho con la misma contundencia, pero sin esto que se interpretó como las formas, la agresividad en las formas, una falta de respeto. Esa es una. También tuvo un episodio desagradable en el aniversario de Canadá, en la embajada canadiense en el Perú, donde se expresó muy mal de la ley que regula las ONGs, siendo que Canadá apoya abiertamente, financia abiertamente muchas de las ONGs que están en el Perú, ¿no? Y la cereza del pastel la tuvo en el Día de la Independencia de Francia, ¿no? Donde también dio un discurso, la verdad, lamentable, vergonzoso, alabando al mariscal Philippe Pétain, ¿no? El gran traidor de la historia de Francia, colaboracionista de los nazis. Y pues el rostro del embajador era, Dios mío, este señor, ¿qué está haciendo acá? ¿No? Era como, imagínense usted, es como si en la fiesta de Alemania un invitado que representa al Estado peruano empieza a hablar pues maravillas de Goebbels o de Göring, ¿no? De Rudolf Hess, ¿no? O sea, una locura. Claro, como si hubieran invitado a Aníbal Torres. Claro, entonces digamos, en el concierto internacional, esos mensajes han llegado a la Presidenta de la República, ¿no? Ha habido mucha incomodidad, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las representaciones diplomáticas en el Perú, sobre estos, digamos, errores que en el mundo diplomático, pues te lo dicen con una sonrisa, siempre muy elegante, con guante fino, pero el mensaje es contundente, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que ahí sí ha habido, en temas de contexto, de coyuntura, ha habido una justificación para que... O sea, habían razones de fondo para que se hiciera ese cambio. Sí. Y lo segundo, ya en el tema de fondo, ahorita hay una disputa en América Latina por el tema de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente, el candidato actual, Donald Trump,
ha señalado claramente que si gana va a invadir Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho en campaña. Ustedes saben que en campaña se dicen muchas cosas, claro. ¿no? Pero la actitud de González Olechea creo yo que no ayuda a la causa democrática venezolana. Es más, el gobierno peruano es el rival perfecto para una dictadura como Maduro, porque el gobierno peruano está totalmente desprestigiado a nivel internacional y no tiene la autoridad moral para denunciar asesinatos, matanzas, violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Correcto. ¿Qué autoridad moral? Entonces, digamos, el partido de la situación de Venezuela actualmente se juega en Colombia, Brasil y México. Petro, Andrés Manuel, que ya se va, y Claudia Sheinbaum va a mantener la misma postura. Va a ser la misma postura. Y Lula, ¿no? Lula que se ha apartado un poco del coro, ¿no? De izquierda y he dicho, muestren los resultados, pero ahí quedó y le han dicho traidor incluso. Pero, digamos, nosotros tenemos una pésima relación con Gustavo Petro, pésima. Sí, claro. Una pésima relación con Andrés Manuel. No la reconocen a Dina Boluarte, de hecho, como presidenta. Y Claudia Sheinbaum ni siquiera la ha invitado a la toma de mando. Y con Lula, bueno, la situación está ahí, ¿no? Pero si ellos están tratando de negociar o ver cómo hacer para salir de este embrollo, porque también tienen una afectación directa, la actitud de González Olechea y la representación del gobierno peruano como que malogra una intervención diplomática por los antecedentes que tiene el Perú y por la pésima relación que tiene Dina Boluarte con los mandatarios de la región. Pero las declaraciones primeras del nuevo canciller no es irse al otro extremo, o sea, esa tibieza de decir los asuntos de los venezolanos que los resuelvan en Venezuela. Yo creo que eso ha sido un error, porque efectivamente eso tiene un impacto en el Perú, ¿no? 1,5 millones de venezolanos. Además hay una situación que no se ha mencionado, pero es importante señalar. Después de las elecciones se empezaron a salir encuestas de percepción en Venezuela que fueron citadas en el New York Times, en diferentes medios, donde se le pregunta a la gente, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora que Maduro se va a mantener, o si se mantiene hasta el 2030 en el poder? 6 años. Y alrededor del 40% de la población, equivalente a 11 millones de personas, ha dicho que se va a ir de Venezuela. Entonces, el nuevo gobierno de Panamá, el presidente que acaba de asumir, el señor Murillo, ha dicho en su toma de mando que Panamá no va a ser más un país de tránsito de migrantes venezolanos y latinoamericanos hacia Estados Unidos. Entonces, si te cierran el Darién, ¿a dónde se van a ir? A la región hacia más al sur, Colombia, Ecuador, Perú. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Entonces, hay un problema ahí muy grande, ¿no? Se viene un segundo éxodo venezolano, no va a pasar por el Darién, porque además el nuevo gobierno de Panamá tiene un acuerdo con los Estados Unidos. ¿A dónde se van a ir? Claro. Entonces, yo creo que... Correcto, ok. He entendido el análisis que has hecho sobre las razones que habrían justificado la salida de González Olechea. Sin embargo, eso no exime que la Cancillería mantenga una postura de condena firme y a viva voz de que lo que se vive en Venezuela es una dictadura. Y eso es lo que no ha querido hacer el canciller. Claro, pero vuelvo a mi punto, ¿no? Maduro, feliz de que Dina Boluarte lo critique. Claro, tomar los mensajes viniendo como de quien viene, entiendo. Entonces, eso debilita la posición, ¿no? De una negociación diplomática, política, de una situación que claramente es muy difícil para los venezolanos, ¿no? Y además, también hay un juego internacional importante, ¿no? Porque ¿quiénes respaldan actualmente el régimen de Maduro fuera de América Latina? Rusia y China, ¿no? Entonces, también hay un tablero internacional donde entra la disputa directa con los Estados Unidos. El tema de que sean estas dos potencias mundiales y sobre todo China, con quien tenemos acuerdos comerciales, estamos con el puerto de Chancay por inaugurarse pronto, pero además todos los acuerdos comerciales anunciados. ¿Afecta en algo la postura? ¿También por ahí podría haber venido ese discurso de morigerar las cosas respecto a Venezuela? Bueno, porque la PEC está muy próximo, claro, ¿no? Exacto. Es en noviembre. Y yo creo que también porque se están esperando qué va a pasar con las elecciones en los Estados Unidos, que es entre 2 meses, ¿no? Va a ser muy diferente la postura, creo yo, de Kamala Harris que de Donald Trump en el caso específico de Venezuela. En otras situaciones es muy similar, por ejemplo en Israel, ¿no? Pero en el de Venezuela creo que podría haber una variación.
insisto, ¿no? Donald Trump en la campaña ha dicho que va a invadir y va a sacar a Maduro a la fuerza, ¿no? Lo cual sería pues terrible, ¿no? Para América Latina. Y finalmente, en general, el tema del recambio en el gabinete. Este es un gobierno, o Dina Boluarte ha exhibido con estos recambios, es mi interpretación, lo que ya sabíamos, ¿no? Que no tiene una red de contactos sólidos a nivel político y a nivel profesional, que los recambios vienen simplemente, son las mismas fichas dentro del tablero. El señor Wittenbury, que ha ido a Vivienda y Construcción, se le señala por haber estado en la época en que se aprobó el decreto de urgencia que abrió la caja fiscal para, ¿no?, direccionar en algunas municipalidades, como la de el alcalde de Anguía, por ejemplo, ¿no? Él ha dicho que no, que a él lo sacaron justamente por tener una voz firme, pero lo nombró Gainer Alvarado, estuvo en la preparación y promulgación de este decreto y luego sale. Claro, él es muy cercano al señor exministro de Vivienda, el señor Alvarado, que actualmente está en prisión. Ya, correcto. A su jefe de gabinete de asesores, el señor Salatiel Marrufo, también. Y fue el secretario general del sector vivienda, donde la señora Sara Goday se benefició enormemente de este tipo de contratos en el programa Mi Vivienda, ¿no? Entonces, la verdad, como que no suma, ¿no? ¿Para qué volverse a abrir un frente? Se dice que Jania Pérez de Cuellar ya había perdido la confianza de la presidenta por esta reunión que tuvo con el señor Harvey Colchado, ¿no? Sus declaraciones últimas de que hay que rezar para que nos robemos, creo que fueron muy desafortunadas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema del gobierno de Dina Boluarte, y esto lo hemos hablado en este espacio, no es tanto el cambio de ministros, ya van 57, ya está rompiendo los récords de Pedro Castillo, sino es mucho más arriba, ¿no? Es la propia presidenta que tiene 5% de aprobación, es la mandataria más repudiada de América Latina, prácticamente ha hipotecado su mandato al Congreso de la República. La última encuesta de Poder creo que es bastante clara. Hay un triunvirato, ¿no? Por primera vez en la historia está Dina Boluarte, en segundo lugar la señora Keiko Fujimori y luego César Acuña, ¿no? Que en realidad ellos dos son los que sostienen este régimen, este gobierno, ¿no? Entonces... Hipotecada también a Vladimir Cerrón, todo este tema de los audios en los que el ministro del Interior estaría revelando, él ha negado que sea su voz, pero que el auto de la presidenta se usó para permitir la huida de Vladimir Cerrón, luego la desactivación o digamos, bajarle los moños a la DIVIAC. O sea, todo lo que está en los audios se condice con lo que en la práctica ha ocurrido, aunque el ministro niegue que sea su voz. Y ahora con el tema de González Olaechea. Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, maneja sus redes y dice: la salida del facho canciller Javier González Olaechea es el único cambio significativo del gabinete. Esperemos que la nueva gestión reaperture relaciones diplomáticas con México, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte y si me ayudas con esas siglas, la República de Saharaui, ¿correcto? Sí, ya. Bueno. Cerrón es una figura gravitante, lo fue, o sea, él ha puesto a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y con Pedro Castillo llegó, ¿no?, Dina Boluarte. Entonces, es una figura gravitante, aunque sea un corrupto prófugo de la justicia. Claro, lo que pasa es que hay un pacto, ¿no? Un pacto contra natura, donde perro, pericote y gato han hecho como que una alianza macabra para mantener a la señora Dina Boluarte mientras se avanzan una serie de normas, de leyes, de propuestas que benefician al crimen organizado, que benefician a la minería ilegal, que benefician a las universidades chatarra, que benefician a la depredación, digamos, a la destrucción de la Amazonía, ¿no? O sea, la toma del poder por organizaciones criminales, ¿no? Está el señor Luna Gálvez, está el señor Cerrón, está la señora Fujimori y está el señor Acuña, ¿no? Entre ellos cuatro, básicamente, votan lo mismo, apoyan al Tribunal Constitucional, apoyan al Defensor del Pueblo, nombran a un Contralor a la medida, ¿no? Es decir,
hay esta especie de pacto que sostiene efectivamente la presidencia de Dina Boluarte. El problema de la presidencia de Dina Boluarte es que semana tras semana, día tras día, mes tras mes, sale un nuevo escándalo. Antes fueron los Rolex, ahora es la situación de Vladimir Cerrón, un ministro del Interior que da unas justificaciones, la verdad, que son muy fáciles de rebatir y de demostrar. ¿Qué pasa? Que cuando le hagan el peritaje a los audios y se demuestre que es su voz. Claro. Y no es gratuito sospechar que Cerrón claramente tiene algún tipo de protección y que hay una persona a la que le conviene que siga en la clandestinidad, ¿no? O sea, que es la presidenta de la República. Claro, Cerrón es el prófugo menos buscado del país, ¿no? Es realmente inconcebible que no se le pueda ubicar, ¿no? La policía, el comandante general de la policía o a un alto oficial, no sé si ha sido exactamente el comandante, ha dicho, ya por medios tecnológicos no podemos, ¿no? O sea, como poniendo el parche, porque aparentemente pues Cerrón maneja alta tecnología que permite bloquear su ubicación. Eso es totalmente falso, ¿no? Claro, pero esa es la explicación que ha hecho. Entonces, solamente dependemos de fuente humana. Por eso hemos duplicado la recompensa por información que dé con su paradero. La verdad es que, claro, la tesis es, si Cerrón cae, se va a ir a la cárcel. Y antes de irse a la cárcel, Cerrón podría acogerse a la colaboración eficaz finalmente. Bueno, no hay que olvidar que Dina Boluarte era tesorera de Perú Libre. Correcto. En la gestión, bueno, cuando Vladimir Cerrón era En campaña. En campaña, ¿no? Entonces, no hay, además, según estos audios, hay dos grandotes, ¿no? Cito textualmente, Claro, que están en Palacio de Gobierno y protegen a Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, si los audios se demuestran reales, que yo creo que va a ser el caso, ¿cuál sería la situación ahí, no? Yo creo que Dina Boluarte estaría en una situación muy complicada porque su propio ministro del Interior está señalando que en el auto de la presidenta, Vladimir Cerrón huyó, ¿no? Eso sería un nuevo punto de quiebre y tendríamos que pensar en un presidente o presidenta del Congreso asumiendo las riendas y convocando elecciones o terminando el mandato presidencial. Nos colocaría en una situación así y yo me pregunto, ¿habrá el interés de los operadores de justicia de actuar con esa celeridad, hacer el peritaje, demostrar y llevarnos a esta situación? Bueno, los peritajes no solamente los pueden hacer digamos, los operadores de la justicia, un privado lo podría hacer tranquilamente, ¿no? Pero ahí viene pues el drama del país, ¿no? Imaginemos que la señora Dina Boluarte cae, ¿no? ¿Quién asumiría la presidencia de la República en estos momentos? El señor Salguana. El señor Salguana. Que tiene vínculos con la minería ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las razones por las cuales la gente no se moviliza, ¿no? El desánimo, la falta de esperanza, no se ve una salida del túnel, ¿no? El remedio puede ser peor que la enfermedad. Claro. Entonces, claro, por eso es que se camina sobre huevos con algo que debiera ser tan inmediato, ¿no? La situación reclama celeridad. Estos son los audios, sometámoslos a peritaje, demostremos de una vez, pero el temor a estar otra vez nuevamente frente al abismo, y eso es lo que vamos a tener en el 2026. Si es que llegamos al 2026, Dios, ¿no? Porque claro. yo veo que cada vez el gobierno implosiona más, se derrumba más, colapsa más. Los errores son realmente terribles, las declaraciones, por ejemplo, del ministro de Agricultura, con una, pues la verdad, una insensibilidad atroz, ¿no? Diciendo una desconexión de la realidad que es la misma de la presidenta, de Morgan Quero y de varios ministros, absolutamente desconectados. Él no, sería, según la FAO, él pasaría hambre porque él no cena, ¿no? O sea, absurdo, ¿no? O sea, una tontería, ¿no? Una falta de respeto, una cachetada al 50% de la población peruana que está en inseguridad alimentaria. Lo mismo podríamos decir en el Ministerio de Salud, ¿no? Este examen Serums que ha sido pues un fiasco. Entonces son errores tras errores. Que nos pasa lo del Serums, la factura que nos pasa, a ver, claramente 2 años de pandemia, ya, pero además es lo que interpela esos resultados porque son similares a los del examen nacional de medicina, ¿no? Que también ha tenido el mismo porcentaje de jalados, que la calidad de la educación en todas las carreras debería ser óptima, pero en esa en la que te juegas la vida porque te pones en manos de un médico para que te salve la vida, más grave aún, la calidad de la educación, que ha sido
torpedeada por este Congreso con la estocada a la que le han hecho a la SUNEDU. Y justo cuando la SUNEDU iba a comenzar a hacer las supervisiones a las facultades de medicina a nivel nacional, ¿no? Claro. Entonces ahí se ve pues el pacto corrupto que, entre otras cosas, ha favorecido a las universidades chatarra, ¿no? Y esas universidades chatarra están votando a esos profesionales que van a ir a atender a los peruanos más pobres en los lugares más olvidados del país y que pues su derecho a la salud, la verdad, ha quedado totalmente de lado para favorecer un pacto corrupto, un pacto mafioso, ¿no? Siempre que converso contigo es así como un baldazo de agua fría de realidad, pero es que si no la discutimos, si no la ponemos así, hay que ajustarse a los cinturones para ver qué es lo que viene en el 2026. Siempre que terminamos conversando, terminamos así. Te agradezco, Alonso, por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tema. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha aprobado el pedido para